Bueno, vamos a ver ahora. Está complicado. A ver ahora. Vamos. Ahora sí. Persevera y perseverará. Buenas noches, Jorge. Qué lindo. Qué Buenas lindo, noches, ¿cómo estamos? qué lindo. Va. Buenas noches para mí, para vos capaz que son buenas tardes. Y Sí, es depende un de poquito más, nada más. lo puede ser No, otro. no, perdón, acá es una hora menos. Claro, sí, es más de tarde que de noche. Bueno, lindo tema que nos convoca, permitime que te presente. Generalmente las personas que me siguen a mí en Instagram ya me conocen, que mi nombre es Sandra Pratelli, que yo trabajo hace muchos años con memoria celular. Y bueno, tal vez mis seguidores no te conozcan a vos, ¿verdad? Eh, Seguramente. claro. Bueno, yo tengo placer en presentarte. Tu nombre es Jorge Muñoz, vive en Estados Unidos. Este, es uruguayo, nacido acá en Uruguay, habla español, y estudiante de memoria celular, ¿verdad? Eh, Correcto. compartimos ese conocimiento, digamos, nos gusta a ambos todo lo que tiene que ver con memoria celular, con el inconsciente, ¿verdad? Yo hoy me estaba acordando para presentarte en qué año fue que vos estudiaste, fue en el 2023, 2024, no me acuerdo. Sí, 2023 comencé. Eh, Y no a- paraste. Ahora me quedó la duda, no sé si no empecé antes. No me acuerdo yo, bien. Sí, Este, bien, o sea que ya hace unos cuantos años. Yo empecé a estudiar en el 2012, así que ya van como 14 años que estoy estudiando memoria celular. bastante. Y viste que es un camino de ida, una vez que te embarcás en este camino, Correcto, comenzás correcto. a leer la realidad, desde otra manera, en otra perspectiva, ¿verdad? Aparte, yo llegué como consultante. Es verdad. Y Es- al ver los resultados y al ver todo lo que había por delante fue que me atrapó y hasta el día de hoy, digamos, sigo con esto. Y bien. es ya una forma de vida, es un sistema de vida finalmente. Exactamente. Además, tú también sos aficionado a los estoicos. Sos un estudioso del estoicismo, Sí, ¿verdad? intento porque es muy difícil, pero sí, sí, sí. Sigo mucho el estoicismo. Bien. Bueno, entonces para los que se enganchan por primera vez a Instagram, ¿verdad? Porque en realidad vamos a intentar esto mantenerlo en el tiempo, ¿verdad? Claro. Una vez por semana, este, que no sabemos si va a ser siempre el mismo día, pero bueno, los vamos a mantener, vamos a intentar que sí. Hoy en realidad tendría que haber sido ayer, pero fue hoy viernes, en realidad vamos a hacerlo los jueves, ¿verdad? Al Claro. menos esa es la intención. Pero los vamos a tratar de mantener informados siempre antes, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a explicar un poquito qué es memoria celular para las personas que lo ven por primera vez, estos videos, y que en realidad no saben lo que es memoria celular. Entonces, bueno, vamos a decir que memoria celular es el registro de todas nuestras emociones desde el momento cero de la gestación hasta la actualidad, ¿verdad? Correcto. Y que esas emociones se guardan solamente de dos formas, en nuestro inconsciente se guardan en forma positiva o en forma negativa. Nuestro inconsciente no tiene sentido del humor. No podemos, si yo a ti te digo, por ejemplo, o le digo a una persona, sos tonto, ¿verdad? El inconsciente guarda que es tonto, por más que yo se lo haya dicho en broma, ¿verdad? No tiene el sentido del humor. Guarda solamente en positivo o en negativo. Y a partir de ese banco de información que vamos elaborando, que también está todo lo que viene por línea materna y por línea paterna, todas las emociones, ¿verdad? Se me apagó la luz, quedé a oscuras. Este, a partir de ese banco de información es que nosotros vamos a responder ante este,
las situaciones que se nos presenten, ¿verdad? Correcto, ¿Estamos de acuerdo? Bien. correcto. Entonces, memoria celular trabaja con sesiones individuales, ¿verdad? Que tienen una duración aproximada de 2 horas. Y en esas sesiones se elabora una ficha en primera instancia para poder conocer a la persona, ¿sí? Para ir sabiendo, y le preguntamos cuál es el síntoma o el objetivo que se quiere resolver, ¿verdad? Y ahí, ¿qué es lo que vemos? Que es el tema que nos convoca hoy, ¿verdad? Este, hablemos de lo que no decimos. Porque en esa ficha que nosotros elaboramos, ¿verdad? Y que tú también como facilitador, porque tú también hiciste el curso de facilitador, primero empezaste como consultante, después como Correcto. estudioso. Cuando aparece el síntoma y empezamos a hablar con la persona, vemos que la persona empieza a hablar, no siempre es consciente, ¿no? Muchas veces es inconsciente lo que la persona, el discurso que la persona trae, pero empezamos a ver que muchas veces de lo que habla la persona, en realidad, no es el problema que está queriendo solucionar, o no No. es la raíz del tema, ¿verdad? Y eso yo lo hablaba con vos el otro día cuando le queríamos poner un tema a esta charla que vamos a tener hoy. ¿Te acordás lo que vos me dijiste? Que a ti A ver. con algún consultante tuyo, ¿no? Ajá. ¿Te acordás? A ver, el tema es el siguiente, y lo digo por experiencia propia. Uno quiere resolver una situación determinada, un problema determinado, algo que viene acarreando de toda la vida, pero cuando llega la consulta, inconscientemente se cierra y quiere resolver ese punto en ese momento sin escarbarme muy atrás. Porque todo lo que está atrás yo lo tengo tapado y no quiero destaparlo inconscientemente. ¿Por qué razón? Lamentablemente, de la forma que nos crían en la sociedad normalmente, nos enseñan a ocultar los sentimientos, Es nos, verdad. nos enseñan a ocultar realmente lo que sentimos. Te golpeas con la mesa, no llores, no es para tanto. El niño quiere llorar, le duele. Sí, Y se va formando todo ese engranaje que cuando llegamos a ser adultos tenemos un montón sobre la espalda sin darnos cuenta que vinimos tapando, 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 tapando para ser felices, porque eso es lo otro. ¿Quién te habla de lo que es la felicidad? Nadie. Como yo siempre digo, en la escuela lamentablemente nos capacitan para ser adultos, que sepas leer, que sepas sumar, que sepas algo de historia en general, geografía. Yo te voy a hacer una pregunta hoy a toda la audiencia. ¿Alguna vez tuviste una maestra que te dijo lo más importante en la vida es que seas feliz? No, no, ¿verdad? no, no, Entonces, todo eso lo vamos acumulando, lo vamos guardando día tras día y llega un momento que ya no hablamos con la verdad. claro. Eh, Hablamos lo Decimos momentáneo. lo que el otro quiere escuchar, lo que sabemos Correcto, escuchar, para buscar y buscamos ser aceptados, ser queridos, ¿verdad? Eh, Buscamos muchas veces reír y no mostrar el dolor que tenemos. ¿Sí? Tampoco es que vayamos por la vida mostrándonos compungidos ni no, tristes, no, ¿no? no, Pero no, en no, algún no, momento nosotros tenemos que poder abrirnos y poder contar, ¿verdad? Lo que, correcto, correcto. Ese es el gran tema que tenemos todos los seres humanos. Y de claro, pronto llegamos, como en el caso mío, a cierta altura de la vida, que te das cuenta un día, y todo esto fue gracias a memoria celular, obviamente, que
te viniste mintiendo vos mismo. Sí, Te creaste y lo hablo bien personal, uno se crea una personalidad para sobrevivir que no es la verdadera. Y sí, así vamos por la vida. Eh, Hasta que uno no se da cuenta de eso, hasta que uno no logra enfrentar esas situaciones, eh, es muy difícil ser verdaderamente feliz. Capaz que nos sentimos felices con lo que tenemos, que eso es muy claro, diferente. Y yo estoy claro. feliz por esto o aquello, pero ser feliz es otra cosa totalmente distinta. Y los de alrededor lo perciben, más que uno mismo. Bueno, por algo, por ejemplo, cuando tú no ves a una persona o hace mucho que no la ves, tú le preguntás, te encontrás con una persona, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En automático nosotros respondemos bien, Bien, pero claro, porque ¿qué pasa? En realidad queremos agradar al otro, claro, ¿verdad? exacto. Generamos, nos creamos como máscaras, personajes que en realidad están influenciados por ese contrato social que todos tenemos, ¿sí? De parecer de tal o de cual manera. Y entonces nosotros respondemos el bien en automático, pero no Eh, decimos el, al otro el, lo que nos pasa, lo que no nos pasa, ¿verdad? Y eso nos vamos, es como un hábito, lo vamos desarrollando. Vos imaginate, 30, 40, 50 años desarrollando ese hábito. Que le respondemos al otro que estamos bien, pero que incluso nos mentimos, lo peor es que nos mentimos a nosotros mismos. Estamos bien. No pasa nada, estoy bien. los otros días me encontré con es un hombre, es un muchacho ya más grande, ¿no? No es un adolescente. Y hacía tiempo que no lo veía. Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Y me dice don Jorge, ¿qué tal, don Jorge? ¿Cómo estás? Y entonces en un momento que estábamos hablando, le digo, vos tenés una pareja, ¿no? Y me dice, sí, sí. Y le digo, ¿y sos feliz? Y se quedó así y me dice, ¿por qué me pregunta eso? Le digo, tengo curiosidad y como te tengo tanto aprecio, dice, pero es que nunca en mi vida me preguntaron eso. Y le ¿Por digo, qué no? no, me imagino. Dice, Porque, me preguntan si me casé, si tengo hijos, pero nadie me pregunta realmente cómo me siento. Y se quedó pensando él. claro, No estamos acostumbrados a eso, no estamos acostumbrados a eso. Te preguntan cómo estás, bien, bien, ¿y vos? Digo, como decís vos, no se trata de tirar una pálida de entrada. ¿Cómo está? Ay, no, tengo este problema. No, no se trata de eso. Pero se trata también de no fingir. Yo claro. toda la vida tuve una personalidad eh, que ha sido medio como de bufón, de divertir a la gente. Es el personaje que elegiste para sobrevivir, de supervivencia. Exacto. Y me dio muchas alegrías, como Claro, me dio muchos dolores de cabeza. Pero llega un momento en la vida que uno dice, bueno, pero esto no. ¿Por qué hago esto? Si esto molesta a este o aquel, o yo no me siento cómodo, porque llega un momento que también la gente te busca por ese personaje, pero no por lo que vos sos realmente. Y claro. bueno, todo esto fue lo que a mí, memoria celular, me ha ayudado A sacar muchísimo. diferencia. Muchísimo. Incluso te digo más, eh, yo siempre tuve como un repertorio frente a determinadas situaciones. Yo decía que en mi juventud, cuando era adolescente, me gustaba el ballet y siempre dije que no fui bailarín de ballet porque como mi papá de aquella época eran muy machistas y él había sido boxeador, él Era no la quería un vida, hijo claro. exacto, bailarín de ballet. Siempre dije que no estudié más porque me comparaban con mi hermana que siempre fue brillante. Digo, un montón de cosas, pero llegó un momento que incluso mi hermana se sorprendió y muchos que me conocen se sorprendieron porque un día dije, no, yo no fui bailarín de ballet no por mi papá, porque no iba a tener la constancia, no iba a tener Claro, la disciplina que necesita el ballet. ¿Y qué es lo más fácil?
No, yo no lo hago porque si no mi papá me va a matar, porque él quiere que yo sea boxeador. Y con Así eso viví, trasladás la responsabilidad a otro. exacto, y viví toda la vida con eso. Un día, hace no mucho, mi hermana estaba acá de paseo y le pregunté, ¿vos te acordás en algún momento que mamá y papá nos compararan, me compararan a mí contigo? O algo? Dice, no, la verdad que no. Es que nadie me comparaba. Pero era más fácil yo retroceder y no hacer lo que de pronto podía hacer, echándole la culpa que, bueno, como me comparan no hago nada. Y vuelvo a lo mismo, todo esto fue gracias a memoria celular. Y te puedo decir que el peso que te quita de encima, hay un Eso, antes y un después. El reconocer las cosas que hice y que no hice por mí mismo. Y me doy cuenta que fue un montón de cosas que dejé por hacer, echándole las culpas o justificándome en lo que iba a pensar el otro. sí. Yo Y, lo estaba hablando con una consultante mía que yo le había sugerido, después ella está trabajando con memoria celular y tiene un problema con el papá. Entonces yo le había sugerido que escribiera una carta para el papá, que son las cartas de vaciamiento que yo generalmente les pido que hagan para sentirse, para eso mismo. Y ella me dijo, vos no sabés, dice, una vez que hice la carta, le costó mucho hacerla, una vez que hizo la carta y la pudo leer en voz alta, porque pudo, aunque no se lo haya dicho al padre, porque no es la idea de confrontar, pero sí leer la carta y escucharse decir eso que nunca se animó a decir, dice, vos no sabés la mochila que me saqué de mis espaldas, lo liviana que me sentí, ¿verdad? Porque además nuestro cerebro no entiende lo que es real y lo que es imaginario. ¿Me entendés? Entonces, si vos realmente crees que eso lo dijiste, tu cerebro entiende que tú lo dijiste, lo expresaste, lo verbalizaste. correcto. Entonces, yo siempre lo que le digo a las personas que si hay alguna parte de sus vidas con la que no están conformes, pero esto realmente lleva a un acto de reflexión, ¿no? ¿Verdad? Claro. Si uno tiene una parte de sus vidas en la que no están conformes con la pareja, con la forma en que se vinculan, cualquiera sea el vínculo, ¿verdad? Con un trabajo, con sus amigos, con lo que sea, que se puede cambiar, que es posible, o con uno mismo, porque el vínculo primero empieza conmigo misma, cómo me vinculo yo conmigo misma, ¿verdad? Exacto. Durante muchos años, por ejemplo, sufrí de anorexia. Yo llegué a pesar 42 kilos Ay, por Dios. y mido 1,72. Entonces, imagínate lo que era, ¿verdad? Esa también es una forma de vincularse no sanamente con el cuerpo, ¿verdad? Este, en realidad es un autocastigo que uno se inflige tanto como cuando uno come en exceso y Claro. aumentás. No estoy hablando de 2, 3, 5 kilos, estoy hablando de una persona que tiene 20, 30, 40, 50 kilos de más o más. Es una forma de infligir un autocastigo. Entonces, si vos ves que hay alguna de las áreas de tu vida que puede ser cualquiera, primero que es una autorreflexión y que te lo digas a vos mismo, qué es eso que te molesta. Yo, por ejemplo, he tenido mucha experiencia, hablemos de eso que no decimos, que es el título del vivo de hoy, con personas que han sido abusadas, ¿verdad? Sobre todo las que han sido abusadas sexualmente, pero muchas de las que han sido abusadas en otras índoles, emocionalmente, psicológicamente, le cuesta mucho a la persona decirlo, verbalizarlo, decírselo a otro. Hombres y mujeres. Sí. Los hombres también son abusados. Y tal vez les cueste mucho más a un hombre decir que fue abusado que a una mujer. Vuelvo a lo mismo, en experiencia propia, eh, yo por mucho tiempo consideraba que había sido un niño de suerte Uh -huh. porque a muy temprana edad
tuve un encuentro físico con una niña. La diferencia era que esa niña era mucho mayor que yo. Y después de mucho rodar y mucho rodar, me di cuenta un montón de cosas que yo vivía, porque nunca me había querido reconocer que había sido abusado, Claro. porque era un niño de 11 años que te... ¿Qué te costó a vos? ¿Cuántos años de tu vida te llevó poder verbalizarlo? Y ojo, y encima siendo un hombre y en una sociedad machista que es más fácil. Es como te digo, lo cubría con que fui afortunado. Pero Claro, llega un momento en mi vida que hice todo un análisis por todo este método y me di cuenta que no, que un montón de problemas que yo tenía era a raíz de eso, porque yo en realidad no había sido un niño afortunado, había sido un niño abusado, porque a claro, esa edad no tenía por qué conocer todavía una mujer de la forma que la conocí. claro. Digo, y a partir de ahí es lo que decimos, al empezar a hablar de lo que verdaderamente te pasó, enfrentarlo, decirlo en voz alta, Y comienza, importancia un, de voz alta. comienza un proceso que viene a ser como un laberinto, que uno empieza a buscar, a buscar, a buscar la salida, porque no se quiere quedar parado ahí, se da cuenta que hay otra opción que antes no la había visto. Eh, yo en el caso mío, como te digo, con memoria celular, y no es que esté pasando un comercial, es que yo a la gente le digo por experiencia mía, por experiencia propia. Esa es nuestra experiencia. Tú sabés que yo también, a mí pasé por muchas situaciones traumáticas y fue memoria celular la que me logró sanar esas situaciones. Lo que no quita que otras personas puedan sanar con otras herramientas. Nosotros acá contamos nuestra experiencia personal, más allá también de la experiencia que yo pueda contar de mis consultantes. Yo también tuve un consultante hombre que había sido abusado y se presentó a mi consulta y me dijo, es la primera vez, es la primera persona a la que yo le puedo contar que fui abusado. Nunca lo había contado antes. Mejor dicho, él en realidad no, porque sanaba la relación que tenía con su mamá, que era muy mala. Y cuando llenamos la ficha, viste que hay abusos sexuales o de otra índole, él me dijo, yo no fui abusado y se puso a llorar. Pero él, a la primera persona que se lo había contado, había sido su mamá. Yo que hiciera que no se lo dijera a nadie. Es como te digo, nos programan para ocultar nuestros sentimientos, lo que sentimos. ¿Por qué? Porque parece que si nosotros no lo decimos, no pasó. Pero pasó. Es como cuando éramos niños y tenías miedo y te tapabas con el acolchado, con la sábana y pensabas que ahí estabas, ahí no llegaba el monstruo. Claro, Y, ahí y, y esto es más o menos lo mismo, no lo digo, no lo hablo y eso no existe, pero es no peor existe, que... no pasó, pero en realidad sí pasa. Le mando un besito a Silvia, amorosa. En realidad sí pasa, en realidad sí pasa. Y nuestro inconsciente está enterado, nuestro inconsciente lo sabe. Y desde ahí nosotros respondemos desde nuestro inconsciente, no respondemos desde el consciente. Nuestro inconsciente va muchísimas, no sé, a millones de segundos como la velocidad de la luz, es mucho más rápido que el consciente. Entonces la primera reacción es desde el inconsciente. Entonces, pasó. Por más que queramos hacer de cuenta que no pasó, por más que no lo digamos, mantengamos el silencio, el secreto, eso pasó. Y tanto es así que aún nuestro inconsciente es tan poderoso, en realidad es encargado de la supervivencia, ¿verdad? Que aunque nosotros muchas veces hace que si nosotros no lo podemos procesar, entonces lo olvidemos. Y parece que no, lo olvidamos. Sí. Con una sesión de memoria celular
se recuerda, se limpia, se reprograma y se vuelve a guardar. No es que es muy poderoso el inconsciente, es muy poderoso. Totalmente, totalmente. Tiene ese poder de hacernos olvidar. Por eso hay personas que vienen a la consulta y dicen, ay, yo, la verdad que no sé, yo hasta los 10 años de mi vida no sé nada, no me acuerdo de nada. Entonces ahí te da la pauta que, bueno, algo muy grosso pasó, Claro. una situación traumática muy fuerte que hace que tu inconsciente, lo que no podés procesar, te lo borra, ¿viste? Es como una computadora. lo que, Sí, lo que totalmente. memoria y lo que no se procesa se borra, y es así. Pero no es que no pasó, vos crees que no pasó. El inconsciente está enterado. Claro, y como decían antes, la procesión va por dentro. O sea, eso es lo que te va cambiando tu personalidad, cómo va cambiando las reacciones tuyas frente a determinadas circunstancias. Claro. Porque, a ver, si vos te diste un martillazo en un dedo y te olvidás o no querés pensar en el dedo morado, pero cuando ves un martillo te duele. O cuando Y, chupás el dedo, también te claro, acordás. y esto es más o menos igual, esto es más o Sí, menos igual. Uno querrá no pensar y no verlo y no existió, pero la lastimadura ya está hecha. Y está hecha. hasta que uno no la trata, no la sana, eh, digo, y es como siempre se ha dicho, no es que vas a borrar lo que viviste, no, para nada, lo vivido está, solamente vas a cambiar la forma de verlo. No Eh, se puede borrar lo vivido. No podés borrar lo vivido. no, No se borra. Eso queda. Lo que vos podés hacer es resignificar lo que te tocó vivir. claro, En otro lugar, por ejemplo, yo hoy tengo este pasado, este presente, este futuro. Si yo logro con memoria celular hacer un pequeño cambio en mi pasado, un cambio de perspectiva, ¿verdad? Entonces cambio mi pasado, lo veo de otra forma, cambio mi presente y cambio mi futuro. correcto, Es, correcto. es lo que a lo que apunta memoria celular y lo que logra, porque realmente lo logra, Por eso ¿verdad? que la física cuántica dice que no hay ni tiempo ni espacio. En este caso, y voy a hacer un comentario, lo bueno que me baso en lo personal, no nombro a nadie. Sí. Eh, pero he tenido estos días una experiencia increíble. Después que hablamos la última vez, comencé a estar conmigo cuando era niño, Ah, con Jorgito. con Jorgito. Y, y ha sido, obvio, no estoy en todo momento porque hay momentos que te distraes, pero en los momentos que he estado y le he hablado, he ido experimentando un cambio, unas sensaciones tan diferentes que siento que estoy sanando a ese niño. Por ende, estoy sanando yo. Claro, Eh, explicándole cosas que hago, por qué las hago, mostrándole cómo va a ser de adulto, las cosas que va a tener, las cosas que va a enfrentar. Vos lo sabés mejor que yo lo que se siente, pero es una experiencia y es algo tan sencillo. me emociona, ¿sabes? Yo me emociono. Mirá, vos sabés bien que yo trabajo en mi casa, hago reparaciones de vehículos y estoy, como quien dice, fabricando una motocicleta. Es un sueño de hace muchos años y gracias a toda la situación que he vivido, lo estoy logrando. Y Jorgito ha estado ahí conmigo. Claro, Y yo le he estado mostrando y hablando lo que va a poder hacer cuando sea grande. Eh, yo no puedo explicar bien porque eso hay que vivirlo, pero siento totalmente que lo estoy sanando de una forma, le estoy dando, dijeran los mexicanos, lo estoy apapachando, lo estoy acurrucando, y claro. lo veo,
el primer día que yo vi a Jorgito lo ve de una forma, después de 2 o 3 días ya lo veo de otra. ¿Viste? Es como que me está esperando para ver qué vamos a hacer. Sí. Y volvemos a lo mismo, es todo lo mismo, es todo con respecto a memoria celular. Eh, Esta señora, Silvia Rolón, que ella es argentina, dice, me emociona lo que contás, Jorge. Dice, yo ahora estoy con Silvita. Ay, qué bueno, me alegro mucho. Que le mande muchos besos a Silvita y que le siga recordando todo lo que le espera más adelante. Sí, Porque el temor que uno tenía de niño, claro. muchos hemos tenido inestabilidad por diferentes situaciones de la vida. Yo, en el caso particular, por la enfermedad de mi madre, me crié toda mi vida, hasta que fui adulto, con el miedo que le iba a pasar algo o que iba a suceder algo malo con ella. Entonces, un niño criándose con esa inestabilidad es durísimo. Pero Con como eso, te digo, en este momento lo estoy guiando, le estoy demostrando que si pasa lo peor que podía pasar en ese momento para él, iban a haber muchas más cosas adelante que iban a ser como premios en la vida, porque yo mi vida en realidad la siento como un premio. Eh, Digo, la verdad que me siento afortunado en todos los aspectos. Tal vez sea porque uno reconoce los momentos malos que le tocó atravesar, claro. eh, Pero que todo esto que tú lograste, bueno, más allá de todo el trabajo y todo el esfuerzo que tú pusiste, también es porque en un momento de tu vida tú te detuviste y dijiste, no, paren, acá hay algo que no está bien, sí, ¿verdad? sí, O como correcto, yo iba en una locomotora y me estrellé contra un muro a 300 kilómetros por hora. Esa para mí fue la experiencia, ¿viste? claro, Creo que, o sea, claro, nunca me estrellé contra un muro, pero creo que fue eso. claro. Emocionalmente fue eso. Y yo creo que todas las personas que llegan a memoria similar, y creo que me equivoco, todas ellas han pasado por situaciones muy duras, muy traumáticas, han probado con muchas terapias, incluso tradicionales, y han llegado a memoria celular. Y llegan a memoria celular. Después, generalmente no llega una persona y es la primer terapia que prueba. Generalmente ya tienen una historia. Este, Claro. yo me acuerdo que mi psicóloga, por ejemplo, mi psicóloga tradicional, me dijo, Sandra, hace muchos años, ¿no? Tenés el alta, pero la herramienta que es la pilla en la torta es esa que yo no la tengo. Y ahí fue como yo empecé a informarme de memoria celular, y bueno, y aquí estoy. Y realmente creo que fue así. Creo que realmente fue así. Sin lugar a duda, porque como decimos, memoria celular te lleva eh, inconscientemente a querer sanar, porque te das cuenta que hay algo ahí que no, a ver, tenés felicidad, pero te das cuenta que hay algo que no está funcionando. O te sentís feliz en determinados momentos. O, es como yo te decía, la personalidad mía de hacer reír a la gente. Hoy por hoy lo sigo haciendo porque ya es mi personaje, pero me doy cuenta que lo hago de otra manera totalmente distinta. Lo hago porque me gusta, pero no para sentirme ni a... Lo que estás haciendo, Claro. No necesito la aprobación de nadie. claro. Antes necesitabas una aprobación, entonces con una sonrisa, una carcajada, era mucho más fácil. O también Eh, hacías para tapar en realidad toda la tristeza que tú tenías. exacto. Sí, sí, es que de esa forma es que comienza. De esa Claro, hay forma es que comienza. poder, Eh, poder de vos. claro, claro. Eh, Vuelvo a lo mismo. Mi vida ha tenido un antes y un después de memoria celular. He Sí. buscado diferentes caminos. Hasta el día de hoy yo sigo con psicóloga. Tenemos un vínculo hermoso. Eh,
ya prácticamente es como que somos familia, porque hace muchos años que estoy, pero me doy cuenta que los pasos largos, los pasos fuertes, los he dado con memoria celular, aparte por lo rápido que trabaja, Trabaja, porque lo que de pronto te lleva con un psicólogo un año, en una sesión de memoria celular lo adelantás, lo sin lugar adelantaste. a dudas. Sí, sí, Eh, sí. eh, Em, Había algo que iba a decir y me olvidé, lo estuve guardando y ahora se me fue. ¿Qué sé? hablé mucho y te hice. No, eh, no, no sé bien qué era. No, que yo decía que las personas que nos están viendo, que en realidad esto es un espacio para hacer que las personas piensen un poco más y reflexionen, que el primer paso para sanar cualquier cosa que nosotros queramos sanar es la aceptación, claro. es reconocer que tengo ese problema. El que